Listo, chicos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo han estado? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar con una presentación. La presentación ya la encuentran en la semana 6 del campus virtual, ¿listo? Entonces, si quieren, pueden aprovechar y descargarla mientras llegan sus compañeros. Entonces, en la semana 6 van a encontrar, bueno, la presentación que vamos a ver el día de hoy, que se llama Presentación Método Simplex, parte 2. También van a encontrar la solución del parcial 1, ¿listo? Entonces van a encontrar la solución y van a encontrar pues, los puntajes o, mejor dicho, la tabla de calificación con la que se les va a calificar el parcial, ¿listo? En el transcurso de la semana, por el correo les estará llegando la nota. ¿Cuál es la idea? Pues que miren de antemano la solución para que después, pues cuando vean la nota, pues sepan el porqué de la nota, ¿listo? Entonces ahí está bastante específico cada restricción, cuánto valía la función objetivo bien hecha, cuánto valía la definición de las variables, ¿listo? De todas maneras, si cuando yo les entregue la nota hay alguna inquietud, pues también me lo pueden hacer saber en ese momento, ¿listo? Y por último van a encontrar otro archivo que es el ejercicio que hicimos en la clase pasada, simplemente que yo lo pasé a un documento y como que lo expliqué paso a paso, ¿listo? De pronto un poco más detallado que cuando lo hicimos aquí en clase, ¿listo? Por si de pronto alguien no entendió muy bien la clase pasada, pues puede leerlo. Creería yo que ahí entienden un poquito más. Igual como estuvieron en la clase, pues van a entender muy fácil ya el documento como tal. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, señor. Listo. Bueno. Mañana les confirmo si el parcial va a ser de hoy en 8 o de mañana en 8. ¿Listo? Depende de una razón que estoy esperando del área de ciencias básicas. ¿Listo? Pero bueno, ya saben que la otra semana, sea el lunes o sea el martes, tendríamos el segundo examen. ¿Listo? Profe, qué pena. En ese parcial iría, o sea, obviamente el método simple, pero también con formulación. También tocaría formular el problema. Bueno, si O hay también iría formulación, el método si gráfico. llega a haber una formulación, es una formulación muy, muy directa. ¿Listo? Es decir, no va a ser de pronto tan elaborada como los ejercicios que salieron en el parcial o los que hemos hecho. Sería una formulación en caso de que salga bastante, bastante sencilla. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena, es que estoy buscando el ejercicio y no me aparece en una semana. ¿En qué semana estás? ¿En las 6? Profe, ya las miré todas y no, en la 6 donde empecé. Voy a cargar nuevamente la. ¿Alguna persona ya las tiene cargadas? Pues miren, en teoría ya están cargadas. No sé si te pasa solo a vos o alguien más no puede ver los Ah, no, ya, tres. ya, profe, ya me ¿Ya? aparecieron. Sí, sí, Listo. sí, gracias. Qué Bueno, pena. no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir con el tema del simplex. Obviamente el punto central del segundo parcial va a ser el simplex, eso sí. O sea, puede que salga formulación, pero el punto que más va a valer va a ser los que tienen que ver con la resolución del simplex. ¿Listo? O sea, esa es como
lo principal que se va a evaluar en este segundo examen. Bueno, entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Hicimos una introducción al método simplex y aprendimos a usarlo de forma tabular. Recuerden que esa metodología que vimos la clase pasada aplicaba cuando el modelo de programación lineal era estándar, ¿cierto? Recordemos que es estándar, que la función objetivo era maximizando, que todas sus restricciones funcionales eran de la forma menor o igual, que todos sus lados derechos eran positivos y todas las variables también tenían que ser mayores o iguales que 0, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ok, si el problema no está así tal cual, pues ¿cómo hago para solucionarlo? ¿O no me sirve simplex? Entonces la respuesta a esa pregunta es, sí se puede usar simplex, simplemente que habrá que hacerle algunas modificaciones al problema para poder utilizarlo. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy y mañana. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Entonces vamos a mirar ahora cómo sería el método simplex a la forma de minimizar el modelo estándar de programación lineal. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un modelo en el cual lo único que hace que no sea el estándar es la función objetivo. ¿Listo? Es decir, sirve cuando voy a minimizar. ¿Listo? Pero mis restricciones siguen siendo todas menor o igual, mis lados derechos siguen siendo todos mayores o iguales que 0, y mis variables también mayores o iguales que 0. Es decir, lo único que va a cambiar con el modelo estándar es que en vez de maximizar, voy a minimizar. ¿Listo? Ahí digamos que se puede usar casi que idéntico con una modificación muy leve. Entonces, en el caso de que se nos presente un problema de este tipo, tenemos dos opciones para resolverlo. Entonces, el primero es entender o tener más bien claro que si yo quiero minimizar z, eso es matemáticamente igual a maximizar el negativo de z. Esa es una de las formas que vamos a utilizar. Y la otra es, ok, yo lo dejo tal cual minimizando como está originalmente, pero le voy a cambiar la lógica a la prueba de optimalidad. Es decir, cuando miro si una solución ya es la óptima, vamos a cambiarla un poquito en el caso de que esté minimizando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un ejemplo y la idea es que con ese ejemplo miremos las dos opciones. Ya cada uno de ustedes dirá, no, a mí me gusta más la opción 1, a mí me gusta más la opción 2. Y si se les presenta un ejercicio de este tipo, pues ustedes tendrán la libertad de escoger cuál de los dos métodos les parece más sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este ejemplo. En este caso me dicen que resuelva por medio del método simplex tabular el siguiente modelo de programación lineal. Entonces, si me fijo en ese modelo, bueno, veo que todas sus restricciones funcionales son de tipo menor o igual, todas sus variables son mayores o iguales que 0, y lo único que hace que no sea el modelo estándar es que la función objetivo es minimizando y no maximizando. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo sería el primer método. Es decir, la opción que nos indica que minimizar z es lo mismo que maximizar menos z. ¿Listo? Entonces, este es el modelo original. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que me están diciendo es que si yo tengo minimizar z, que es igual a 2x1 menos 3x2, pues eso va a ser matemáticamente igual a, en este caso, maximizar menos z, que en este caso, ¿a qué sería igual menos z?
pues a menos 2x1 más 3x2. ¿Listo? Eso que les estoy diciendo, ¿es intuitivo para ustedes o les suena muy raro? Pues tiene todo el sentido matemático. O suena muy descabellado. No, señor. Es intuitivo, ¿cierto? Pues no tiene como mucho problema. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, ok, entonces en ese orden de ideas, reemplace la función objetivo por maximizar menos z igual a menos 2x1 más 3x2. Y en ese orden de ideas, ¿qué tendría que hacer usted? Pues muy sencillo, hacer el método simplex tal cual lo aprendimos la vez pasada. ¿Qué es la única cosa que deben tener en cuenta al final? Que todas las soluciones que están hallando son las soluciones para menos z. Entonces, al final, pues tendrán que multiplicar el valor de ese menos z por menos 1 para tener el valor real del problema original. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a usar este método. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Armar el modelo aumentado, ¿cierto? Entonces recuerden que en este caso vamos a agregar una variable de holgura a la primera restricción para que se convierta en igualdad y vamos a agregar otra variable de holgura a la segunda restricción para que se convierta en igualdad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría ya el sistema aumentado en este caso? Entonces quedaría, bueno, menos z. Recuerde que la idea es que esa ecuación de z quede con una constante en el lado derecho, es decir, paso todo al lado izquierdo. Entonces me va a quedar menos z más 2x1 menos 3x2 va a ser igual a 0. Esa sería mi ecuación 0. ¿Listo? Ahora, la primera restricción, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría x1 más x2. Entonces, chicos, recuerden que ustedes le pueden poner cualquier nombre a la variable de holgura. Pero adelantándome un poquito a lo que vamos a ver mañana, entonces es bueno ponerle un nombre como que sea muy diciente y como muy sencillo de identificar que es una variable de holgura, porque a veces si le pongo x, pierdo un poquito, pierdo un poquito de información porque a veces como que tengo que decir, que era x3, que era x4, entonces tratemos de ponerle de ahora en adelante nombres como diferenciados, que eso de cierto modo nos va a facilitar los cálculos. Entonces yo, por ejemplo, acá le voy a poner a la primera variable h1 de holgura 1, ¿listo? Y esto va a ser igual a 4, ¿listo? Y lo mismo voy a hacer con la ecuación número 3, x1 menos x2. Agregaré otra variable de holgura, en este caso h2, y eso va a ser igual a 6. ¿Listo? Entonces eso es lo que yo llamo el modelo aumentado. Entonces voy a hacer mi tablita simplex. La única diferencia es que donde iba la columna de z, no voy a poner z, sino que voy a poner menos z. Es como la única diferencia. Entonces, la tablita. Entonces, ¿qué es lo primero que pongo en la tablita? La variable básica, la ecuación o el renglón. ¿Listo? El valor de z, pero entonces en este caso va a ser es menos z. ¿Listo? Y el valor de todas mis variables, incluyendo las variables de holgura. ¿Listo? Entonces va a tener x. x1, x2, h1, h2. ¿Listo? Va a haber unos lados derechos.
Y por aquí voy a hacer el cociente. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Entonces, acuérdense que cuando yo hago las variables de holgura, lo que quiero hacer es que al principio ellas sean las variables básicas. ¿Listo? De hecho, esa es la pequeña diferencia cuando las restricciones no son menores o iguales. ¿Listo? Que no va a tener la facilidad de esas variables de holgura. Entonces, en este caso, al inicio, ¿cuáles van a ser mis variables básicas? En este caso, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice, porfa? Sería X1 y X2. No, De pronto menos Z, H1 y no. H2. exactamente. Entonces recuerden que la Z siempre va a ser básica. En este caso es menos Z. Entonces, bueno, en este caso menos Z siempre va a ser básica. Y acuérdense en lo que les acabé de decir. Recuerden que el método busca una solución haciendo X1 igual a 0 y X2 igual a 0, que es cuando empieza en el inicio. Entonces, en ese orden de ideas, al principio H1 y H2 van a ser las variables que son, en este caso, variables básicas. ¿Listo? Entonces, H1 y H2. Pero espere, ahorro espacio, que yo siempre me exagero. ¿Listo? H1 y H2. Y pues esta va a ser la ecuación 0, la ecuación 1 y la ecuación 2. Listo. Ahora, entonces, pues pongamos los coeficientes de la ecuación 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, menos z, ¿qué coeficiente tiene? -1. ¿Seguro? ¿O no? -0. ¿Cómo así que menos 0? Espera, voy caminando, profe. Yo no A sé ver. si eso sí es excusa. ¿Cuánto es el coeficiente de menos z? El menos nada más porque no tiene coeficiente, ¿no? Es No, 1. es 1, porque como la variable es menos z, y ahí pues yo tomo el menos z completo, entonces como si estuviera multiplicado por un 1. ¿Listo? Si fuera z, lo que yo había puesto aquí en el encabezado, pues el coeficiente sí sería menos 1. Pero recuerden que esa es la modificación que yo hago acá. ¿Listo? Entonces, aquí el coeficiente de menos z es 1, el de x1 es 2, el de x2 es menos 3, y H1 y H2, como no están presentes, pues tendrán coeficiente de 0. Y el lado derecho ahí, pues va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que en este momento, en esta solución inicial, el valor de menos Ah, z es igual a 0. ¿Listo? pero porque despeja la ecuación, ¿sí? Sí, porque mira que en ese renglón estoy diciendo que la variable básica es menos z. Entonces, generalmente lo que yo hago es que cojo la variable básica y el valor que hay en el lado derecho es el valor que está tomando en ese momento. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces aquí yo sé que menos z es igual a 0. Ahora, con el renglón número 1. Bueno, yo quería hacer en rojo solamente el encabezado y terminé haciendo todo en rojo. Yo sé que ese color es un chillón, pero bueno, ya que muchachos. Listo. Ecuación número 2, entonces. Menos z, ¿qué coeficiente tiene? 0 porque no aparece. X1 tiene el coeficiente 1. X2 tiene el coeficiente 1 también. H1 tiene el coeficiente 1 y H2 no aparece ahí. ¿Listo? Y el lado derecho es 4. ¿Eso qué me indica? Que en este momento, en la solución actual, el valor de H1, que es la variable básica, es 4. ¿De acuerdo? Y ahora con la tercera. Nuevamente Z, su coeficiente es 0 porque no aparece ahí.
de x1 va a ser 1, de x2 va a ser menos 1, de h1 va a ser 0 porque no aparece y de h2 va a ser 1. ¿Listo? Y el lado derecho es 6. ¿Qué significa eso? Que en este momento h2 es igual a 6. ¿Listo? Esa es mi solución inicial de la que voy a partir. Entonces, ¿qué hago después de tener la solución inicial? Tengo que mirar cuál es la variable que en este momento es no básica y que va a entrar a la base. ¿Cuál va a ser? Pues la que me prometa más en cuanto al mejoramiento de la función objetivo. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Pues que estoy maximizando, o sea que me interesa que sea lo más grande posible. Entonces, como estoy maximizando, pues quiero que ustedes me digan cuál es la regla que aplico para seleccionar cuál variable sería la que va a entrar a la base. Y me digan cuál es, por favor, si son tan amables. Entonces, recuerden que tengo la solución y voy a aplicar la prueba de optimalidad. ¿Qué es la prueba de optimalidad? Es mirar si la solución actual es óptima o si por el contrario puede mejorar. ¿Cómo hago yo para hacer esa prueba de optimalidad? ¿Alguien me recuerda en palabras cómo es que se hacía? Se busca el número que sea negativo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo primero es, si yo miro el renglón 0 y todas las variables tienen coeficientes positivos, significa que ya esa es la solución óptima. ¿Listo? Pero si hay coeficientes negativos, significa que todavía puede mejorar esa función objetiva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo varios negativos, pues ¿cuál va a tener prioridad? Pues el que sea más negativo, por decirlo así, ¿cierto? Esa es la variable que debería salir. En este caso, pues bueno, si yo miro el renglón 0 y miro los coeficientes, miro que únicamente hay uno negativo. ¿Listo? Entonces, pues digamos que ahí es bastante obvio que esa es la variable que tiene que entrar a la base, ¿cierto? Pero como la relación de variables básicas y no básicas se tiene que conservar, pues resulta que debe haber una variable que era básica que ahora se convierte en no básica. Entonces, bueno, este va a ser la columna de la variable que va a entrar. Listo, en este caso sé que x2 va a entrar a la base. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la variable que debe salir? Es decir, ¿a cuál va a reemplazar x2? Entonces, ¿qué es lo que hago para saber cuál variable es la que va a salir? ¿Alguien me recuerda, por favor? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo hago yo, cómo sé cuál es la variable que va a salir de la base para que x2 la reemplace? Ah, dividiendo con el ¿qué? ¿LD qué significa? El lado derecho. Eso, y ahí la que sea más pequeña. Ok, exacto. Entonces, recuerden que se hace la prueba del cociente mínimo. ¿En qué consiste la prueba del cociente mínimo? Voy a coger los lados derechos y los voy a dividir en el coeficiente que haya en la columna de la variable que está entrando. Obviamente voy a descartar la división cuando el coeficiente sea negativo, como S-3 y como S-1, o cuando sea 0, porque pues la división por 0 no se puede hacer. Entonces, en este caso, solamente hay una opción, ¿cierto? Que es coger 4, dividirlo en el correspondiente coeficiente, que es 1, y me da 4. Y pues ese automáticamente va a ser el mínimo porque no hay con quién compararlo. Deben tener en cuenta que en el renglón 0 yo nunca hago prueba del cociente mínimo, ¿cierto? Entonces, primero, aunque este -3 no fuera negativo, sino que fuera un valor positivo, nunca se hace cociente mínimo en el renglón 0. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? Pues si yo cruzo, en este momento, este renglón corresponde a la variable básica h1. ¿Listo? ¿Qué significa? Que lo que va a pasar es que x2 va a entrar y h1 va a salir.
X2 va a reemplazar a H1, ¿listo? Es decir, que en el siguiente tablero, donde está aquí H1 como variable básica, pues va a estar ahora es X2, ¿listo? Y recuerden que este número, que es el número pivote, pues es bastante importante, ¿listo? Entonces, ok, como ya sé cuál variable va a entrar y cuál variable va a salir, pues lo único que tengo que hacer ahora es hallar la nueva solución. Y para hallar la nueva solución, recuerden que lo que yo tengo que hacer es operar las filas, de modo que el patrón que tiene actualmente la columna de la variable que va a salir sea el mismo patrón que tiene actualmente la variable, perdón, X2 es la que va a entrar, disculpe. El patrón de los coeficientes de la variable que va a entrar tienen que ser los mismos que los coeficientes de la variable que va a salir. En este caso, H1, ¿cierto? ¿Qué significa eso entonces? Que este menos 3, yo tengo que convertirlo en 0, que este 1 tengo que convertirlo en 1 y que este menos 1 lo tengo que convertir en 0. ¿Listo? Y ahí es donde voy a empezar a operar las filas. Entonces, lo primero que se hace es mirar la fila, pues, mejor dicho, la fila de la variable que va a salir. Entonces, miren que ahí tengo que convertir de 1 a 1. Es decir, fui muy de buenas, no tengo que hacer ninguna conversión porque ya está en la forma adecuada. Entonces, podría pasarlo directamente como está. Ahora, no siempre va a ser ese el caso. Pero pues ahí casi siempre lo que van a tener que hacer es dividir en el número pivote, ¿cierto? Que en este caso, como es 1, pues obviamente me va a dar la misma fila, ¿cierto? Entonces, esa conversión del primero es bastante fácil. Entonces, ¿cómo va a ser mi nueva ecuación 1? Pues que no va a ser tan nueva. Entonces, lo primero y lo que sí va a cambiar es que ya su variable básica no va a ser H1, sino que va a ser ese X2. Entonces, eso sí lo voy a actualizar acá. ¿Listo? Eso sí lo tienen que actualizar. Pero los valores van a ser los mismos. ¿Listo? Entonces, en Z va a ser 0. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 1. Y aquí va a ser 0. ¿Listo? Y el lado derecho, pues va a seguir siendo 4. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Y ahora pues tengo que mirar es cómo convierto este menos 3 a un 0 y este menos 1 a un 0 en función de la nueva fila 1. Pues bueno, en este caso el nuevo casualmente es igual al viejo, pero en otros no va a ser así, entonces tienen que guiarse por el nuevo. Recuerden, yo voy a poner aquí una línea verde porque a veces me enredo y cojo el renglón que no es, pero bueno, ya cada uno lo hace como quiera. Entonces vamos a mirar cuál sería el nuevo renglón 0, el cual va a seguir teniendo como variable básica el menos z. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿O es claro? Claro, profe. Bueno, Es claro. listo. Perfecto. Entonces, listo. ¿Cómo hago yo para convertir un menos 3 en 0 a partir de la fila 1 que está abajo en verde? Entonces, simplemente coger la fila 0 y sumarle 3 veces la fila 1. Entonces, la operación que voy a hacer ahí es el renglón 0 y le voy a sumar 3 veces el renglón 1. ¿Cuál renglón 1? El nuevo, no el viejo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo quedaría. Entonces, va a ser, en el caso de menos z, 1 más 3 por 0, 0, entonces va a seguir dando 1. ¿De acuerdo? Este 2. 2 más 3 veces 1, ¿cuánto da? 5. Correcto. Menos 3 más 3 veces 1, ¿cuánto da? 0. 0. Precisamente para eso fue que hice la operación. Ahora, 0 más 3 veces 1 da 3. ¿Listo?
0 más 3 veces 0, ¿cuánto da? Pues dará 0. Y 0 más 3 veces 4, en este caso dará 12. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Y finalmente vamos a hacer nuestro renglón número 2. En este caso la variable básica no va a cambiar, va a seguir siendo H2. Y pues este va a ser mi nuevo renglón 2. Entonces, para el renglón 2 tengo que convertir el -1 en 0 a partir de la operación del nuevo renglón 1. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Al renglón 2 le voy a sumar el renglón 1. ¿De acuerdo? Entonces, al viejo renglón 2 le voy a sumar el nuevo renglón 1 y pues ahí voy a obtener el 0 que necesito. ¿Listo? Entonces, en el caso de Z, 1 más 0, perdón, 0 más 0. Ya iba a empezar mal. 0 más 0 es 0. En el caso de x1, entonces va a ser 1 más una vez 1 sería 2. En el caso de -1, -1 más 1, 0, porque precisamente para eso fue que hice la operación. Ahora, 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. Y 6 más 4, 10. ¿Listo? Entonces, bueno, acuerden que la flechita verde esa la hice yo ahí para no perderme entre tantas filas, pero bueno. Eso no debe ir porque parece que es otra tabla. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo una nueva solución. Una solución que me dice que x2 es igual a 4, que h2 es igual a 10 y que menos z es igual a 12. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer la prueba de optimalidad. Entonces, díganme ustedes, ¿es o no es la solución óptima? Sí es óptima, porque no hay ningún negativo. Entonces, efectivamente, como en el renglón 0, ya todos tienen valores no negativos. ¿Eso qué significa? Que la solución actual es óptima y que la función objetivo no se puede mejorar. ¿Listo? Entonces, en este caso, la solución óptima es x2 igual a 4. x1, entonces, ¿qué valor va a tener? ¿Cuánto es el valor de x1 en la solución original? Pues en la solución del problema. ¿Cuánto es x1, chicos? 12, No, perdón. 2, 2. 2. no, 0. 0. Si no aparece entre las variables básicas es porque es no básico, o sea que quedó con un valor de 0. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo el valor de x1 y x2, pero pues también, ¿cuál es el valor de h1? 0 también. 0 también. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de h2? 10. 10. Ese sí lo puedo ver del tablero directamente. Y al yo poner en práctica esa solución, ¿cuál va a ser el valor de z? Toca reemplazar los valores en la función objetivo. No, pero ahí ya lo tengo directamente del tablero. Sería menos 12. Sería Menos 12. menos 12. Entonces, ojo que mire, el tablero dice menos z es igual a 12, pero el problema original estaba en función de z. O sea que eso significa que el z que voy a obtener es menos 12.
Y ese es el mejor z que puedo obtener, o sea, el más pequeño posible, cumpliendo todas las restricciones que me está planteando ese sistema. ¿Listo? En este caso fuimos muy de buenas porque solo necesitamos una iteración, ¿cierto? Entonces, no fue como en el pasado que nos tocaron dos. O sea, estuvimos de buenas. ¿Listo? Entonces, miren que aquí se hizo una pequeña modificación. Simplemente se cambió el renglón Z por menos Z, pero ya todo el procedimiento se hizo de la misma forma. O sea, es bastante directo. De hecho, nos sirvió para practicar el ejercicio que hicimos la vez pasada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Bueno, No, señor. un error que no deben cometer es que, fíjense que cuando yo leo la solución solo me da el valor de X2 y de H2. Pero al dueño del problema real, él le interesa saber es cuánto es el valor de X1 y de X2, ¿cierto? Entonces, si ustedes le dan solo el valor de X2 y H2, pues él va a decir, pero ¿cómo así que es H2? Porque recuerden que H2 no existe en el problema original. Sí tiene una interpretación, pero la persona que es dueña del problema no necesariamente está consciente de qué significa H2. Entonces, ojo que ustedes tenían que decirle explícitamente que X1 era igual a 0, porque a él realmente lo que le interesa son las dos variables originales que tenía el problema. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? No, No, señor. señor. No, señor. Listo. Bueno. Entonces, vamos a hacer el segundo método. Y la idea es que pues debemos llegar a la misma solución. Entonces, en el segundo método me dicen, ok, no conviertes en menos z y todo ese cuento, sino que simplemente lo que va a hacer es que la regla de la optimalidad, la prueba de la optimalidad la va a cambiar, ¿cierto? Entonces, si cuando era maximizando, la lógica era que yo sabía que era óptima cuando no hay ningún valor negativo, entonces cuando es minimizando, se invierte. Entonces, en palabras, ¿cómo sería esa nueva regla de optimalidad? Yo sé que la solución es óptima cuando ¿qué? Chicos, Cuando no tengo valores negativos en función de Z, ¿sí? No, ahí ojo, sería al revés. al revés. Como dice minimizar Ah, z, ok. pues tendría que existir el valor -2. O sea, cuando se llega al -2. Entonces, en ese caso sería cuando ya no haya ningún coeficiente positivo, Ah, ok, ¿cierto? ok. Esa es la única diferencia. Entonces, a ver qué hora son, 6:46, no, estamos bien de tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo y a llenar el tablero. O sea, los tableros nos van a quedar diferentes con ese pequeño cambio, ¿cierto? Pero entonces espérenme, hago algo para no perder tanto tiempo. Entonces, bueno, esto no va a cambiar. Bueno, sí va a cambiar porque yo cogí el menos z, ¿cierto? Pero pues voy a cambiar. Entonces, este va a ser el modelo aumentado. Las dos restricciones de abajo no tienen ningún problema, excepto que las de arriba sí tengo que corregirlas porque allá lo que tenía era menos z. Entonces, ¿cómo queda la ecuación 0 cuando cojo la función original? Entonces, sería z menos 2x1 menos 2x1 más 3x2, cuando lo paso al otro lado, igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces lo mismo, voy a hacer el mismo tablerito inicial. En ese tablerito inicial, esperen, hago aquí una pequeña chambonada para ahorrar algo de tiempo.
No lo pensé bien, chicos. Pero bueno, ahí lo único que va a cambiar es el renglón 0, ¿cierto? Entonces, permítame, borro esto. Porque igual sí me demoraba más pasando todo. Bueno. Entonces, aquí lo que va a cambiar es el renglón 0. Entonces, ahora me va a quedar que es 1 menos 2 más 3. Listo. Ese fue el único cambio, ¿cierto? Es claro que eso fue lo único que cambió. Las restricciones van a seguir igualitas. Son las mismas que en el ejemplo anterior. Simplemente lo que cambió fue el renglón de 0. Entonces, esta es la solución inicial. ¿Cuál es la solución inicial? En este caso es z igual a 0, h1 igual a 4 y h2 igual a 6. Por lo tanto, x1 y x2 en este momento son variables no básicas. En eso consiste la solución inicial. ¿Listo? Bueno. Entonces, en este caso, chicos, ¿cómo miro si la solución es óptima? Voy a aplicar la regla de optimalidad, pero inversa a la que aplica en el problema de maximización, ¿cierto? ¿Qué significa eso entonces? Yo sé que mi solución es óptima cuando todos los coeficientes son negativos o 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Es óptima la solución o no es óptima? Aún no. No es óptimo, No es óptima. ¿Por qué sé que no es óptima? porque el 3 le falta el negativo. Exacto, porque todavía hay coeficientes que son, en este caso, positivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que en este caso, ¿cuál es la variable que debe entrar? Chicos. ¿Cuál es la Ahí es variable la que debe entrar? misma. Va a ser la misma, ¿cierto? Entonces, obviamente no tendría sentido que cambiara, porque la idea es llegar a la misma solución. Entonces, lo que sí va a cambiar son los valores de los tableros, es decir, no era simplemente copiar y pegar lo anterior. Entonces, listo. Y lo mismo, las reglas siguientes sí son las mismas. El tema del cociente va a ser exactamente el mismo. Entonces, en este caso, ¿cómo aplico el cociente mínimo? Pues me va a dar exactamente igual que antes. ¿Listo? Entonces, nuevamente ahí la variable que va a salir en este caso es H1. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes hagan las operaciones en filas, pues digamos que la única diferencia al final es que el valor de z les va a dar tal cual, pero los valores de las variables les tienen que dar exactamente igual. Entonces, pues no sé si lo quieren repetir o ustedes lo hacen, lo terminan en su casa. Es simplemente volver a hacer las operaciones sobre filas, pero pues tengan en cuenta que, ok, aquí había un 2, entonces van a cambiar unos valores. Listo, aquí es un 3, entonces ya no tendré que sumarle 3 veces la 1, sino en este caso restarle 3 veces la 1. ¿Listo? Entonces, hagámoslo en estos 7 minutos, ya que tenemos algo de tiempo. ¿Listo? Entonces, lo mismo, ¿cuál será ahora mi nuevo renglón 1? Eso va a cambiar, lo único que va a cambiar es la variable que es básica en este momento. Entonces, recuerden que H1 deja de ser básica para que X2 pueda ser la variable básica. ¿Listo? Este va a ser mi nuevo renglón 1. Listo, entonces como ahora tengo que hallar la solución y convertir los
coeficientes de la variable que va a entrar, en los coeficientes de la que va a salir. Entonces, ¿cuál sería la operación ahí? Pues ahí esa sí no cambia, simplemente la misma, es como dividir en 1, entonces, bueno, ahí no problema. 0, 1, 1, 1, 0 y 4. ¿Listo? Ahora, para convertir este 3 en 0, ¿qué debo hacer? Pues coger el renglón 0 y en este caso restarle 3 veces el nuevo renglón 1. ¿Listo? Entonces en este caso z, que va a ser el renglón 0, entonces listo. 1 menos 3 veces 0, ¿cuánto da? Pues 1. ¿Listo? Menos 2 más 3 veces 1, ¿cuánto da? Menos 5. Menos 5. ¿Listo? Porque los dos están restando. 3 menos 3, 0. Por eso fue que hice la operación. 0 menos 3 por 1, que es 3, pues da menos 3. Y 0, menos 3 veces 0 da 0. Y en este caso, 0 menos 3 por 6, 18. Algo no me cuadra. Qué raro. Creo que debí cometer un error. Permítame un segundo, hago una verificación acá. 1 menos 2, 3, 0, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 4 y 0, 1, menos 1, 0, 1, 6. Algo no me cuadra acá, chicos. No, pues obvio hice lo que hago siempre, que miro el renglón que no es. Si ven que yo miré fue este de acá, no sé por qué. No, entonces 0 más 3 veces 4, qué pena. Es que, sí es que cuando no hice la línea verde, pero ya no la voy a hacer. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso me va a dar es 12. ¿Listo? Estaba cometiendo un error muy pendejo que era coger este 6 de acá. ¿Listo? Bueno. Ahora, el siguiente que es H2. ¿Listo? Mi renglón 2. Entonces, ¿cómo convierto este menos 1 en un 0? Pues simplemente sumándole a el renglón 2, sumándole el nuevo renglón 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, 0 más 0, 0. 1 más 1, 2, menos 1 más 1, 0. 0 más 1, 1. Y 1 más 0 también es 1. Y finalmente 6 más 4, 10. ¿Listo? ¿Esta solución es óptima? Sí, señor. Sí lo es porque todos los coeficientes son negativos o 0. ¿Listo? ¿Cuál es la solución? Z es igual a 12
Pero ¿por qué me da 12? Qué Profe, pena. Debe quedar Sí, menos sí, sí. 12, ¿no, profe? ¿Ah? No, es menos 12, pero es porque hice nuevamente esa operación mal, qué pena. Porque era 0 menos 3 veces 4, o sea, menos 12. Qué pena con ustedes, muchachos. ¿Listo? Entonces, ahí fíjense que ya el z me dio directamente el valor que era, menos 12. ¿Listo? Entonces, ojo que había escrito 12, pero porque hice mal la operación. Recuerden que era 0 menos 3 veces 1, o sea, era 0 menos 3 veces 4, pues da menos 12. ¿Listo? Qué pena. X2 es igual a 4, H2 es igual a, en este caso, 10, por lo tanto, pues X1 va a ser igual a 0 y H1 también va a ser igual a 0. Entonces, no sé cuál les parezca mejor, pues a mí me parece mejor de pronto el primero. No sé, personalmente, porque no cambia la lógica del cociente. Lo único es que al final pues uno hace la conversión, le da menos z y uno lo halla con z. Pero pues bueno, ustedes van a ser libres para escoger el método que mejor les parezca. ¿Listo? ¿Alguna duda con este segundo método? Chicos, no, señor. listo. Bueno. Entonces ya por lo menos sabemos hacer un problema de minimización. Ojo, recuerden que pueden salir más iteraciones. Ya hicimos un ejercicio con 2, este es con 1, habrá otras que de pronto tengan que hacer 3, no lo sabemos. Y bueno, y otro tema de pronto, pues siempre lo hemos hecho con 2 variables, pero pues con 3 variables para nada va a cambiar el procedimiento. Lo único es que va a haber otra columna adicional acá. ¿Listo? Entonces ahí no problema. De hecho, mire, el anterior tenía en total 5 variables, este tiene 4. Entonces, bueno, ningún problema ahí. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos a la presentación. Entonces ya tenemos las dos opciones, ningún problema. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar a mirar. En los ejercicios de simplex que hemos hecho, pues todo como que ha fluido bien, como que no hay ningún problema, pero a veces hay casos especiales dentro de los problemas y que uno los puede detectar mientras está haciendo el método simplex. Es análogo a cuando lo hacíamos gráficamente, que gráficamente yo puedo ver, por ejemplo, cuando había múltiples soluciones o cuando no había solución. Entonces lo mismo pasa acá, es como pasar eso que vimos en el gráfico, pero aquí al método simplex. Entonces la primera pregunta es, ¿qué pasa si hay empates? ¿Empates en qué sentido? Cuando yo hago mi simplex, en algún momento tengo que comparar cuál es la variable que va a salir o a entrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Este lo voy a modificar. ¿Qué hubiera pasado si aquí también hubiera, en este caso, por casualidad de la vida, hubiera habido un 3? Entonces, fíjense que si ahí hubiera habido un 3, pues quedaban estas dos empatadas a la hora de mirar cuál es la que debe entrar a la base. Y entonces, ¿ustedes cuál escogerían para que entrara a la base? ¿X1 o X2? X2 porque tiene el negativo. No, en el que estoy mostrando en este momento, que fue, si no estoy mal, el último que hicimos. ¿Cuál escogerían? Miren, los dos están empatados, o sea, los dos están positivos. Acuérdense que este fue el segundo caso, es decir, en el que yo cambié la regla de la Profe, optimalidad. pues estamos viendo el que tiene el X1 es menos 5 y el... ¿Sí? ¿Ese es? No, es el que estoy mostrando aquí. ¿O será que la El que, pantalla no...? O sea, si la ecuación no dijera -2, sino dijera sí, o sea, exacto, 3. es como, exacto. Entonces, si la ecuación original aquí hubiera cambiado a,
En este caso, pues yo lo cambié directamente en el tablero, pero sí, es lo que tú dices. O sea, no importa la ecuación. Yo llegué a este simples y es un simples que en este caso es minimizar. Entonces, miren que aquí hubo un empate. O sea, yo me inventé el 3 ahí. Mejor dicho, venga, lo cambiamos en la ecuación. Es como si entonces aquí hubiera, en este caso, un 3x1 y aquí hubiera un... Ay, borré el que no era, perdón. Y aquí también fuera un más. ¿Listo? Entonces, miren que si esta fuera la función objetivo, cuando yo pase eso al tablero va a quedar así de esta forma. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, estoy minimizando, no se les olvide. Entonces, ahí hubo un empate. Es decir, las dos variables son candidatas a ser la variable que entra. ¿Cuál escojo? Y la respuesta es bastante sencilla. Cuando el empate es entre las variables que van a entrar a la base, no hay ningún problema. Es decir, escoja arbitrariamente una. Si a usted le gusta más X1, pues siente mejor entrando a X2 a la base, pues hágale con su X2, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Pues de pronto, si saca X1, tenga que hacer más iteraciones que si sacaba X2, pero pues no tenemos cómo saberlo de antemano. Entonces, literalmente es como un suertazo ahí, ¿cierto? Váyase por cualquiera y hágale enfrente su futuro. Entonces, si hay empate en las variables de entrada, se escoge cualquiera arbitrariamente, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si hay empate en las variables de salida? Entonces, recuerden que después de decir cuál es la variable que entró, necesito saber cuál es la variable que sale. Entonces, supongamos, entonces, olvídense de las ecuaciones, simplemente midemos el tablero simplex. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, acá el cociente mínimo también me hubiera dado 4? Obviamente, pues no es de operar esto con esto porque no se puede, pero suponiendo que fuera otra ecuación y que me hubiera dado también 4. La pregunta es, ¿cuál entonces es la que debe salir? Ya que están empatadas, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema cuando esas dos empatan? Pues, permítanme, les recuerdo algo del método gráfico. Entonces, cuando teníamos el ejemplo que era así, ya ni me acuerdo cómo eran las gráficas, pero era como así y otro como así, ¿cierto? Entonces, recuerden que ¿qué es lo que hace el simplex? Empieza por aquí, mira hacia dónde mejora, supongamos que mejora hacia allá, y para saber el dónde detenerse es precisamente cuando hace el cociente mínimo. Cuando se hace el cociente mínimo, lo que él está haciendo es mirar, ok, esta restricción es la que se agota en ese punto. Es decir, si me corro más allá de ese punto, más a la derecha, ya estaría violando esa restricción. Entonces, cuando yo hago el cociente mínimo, significa que la variable de holgura de esa restricción se vuelve 0. ¿Por qué? Porque ya llegué a esa restricción. Y acuérdense que el holgura es lo que me falta para llegar a ese consumo total de la restricción. Entonces, miren que aquí, cuando hay empate en la variable salida, es un poco más complejo. ¿Por qué, chicos? Porque si yo tengo empate, significa que cuando aumento la variable, es decir, cuando la variable que entra, la entro a la base y le empiezo a aumentar, hay dos variables que en este momento son básicas, que las dos se me van a convertir en no básicas simultáneamente. Y eso va a violar el principio que vimos de que siempre se debe mantener la proporción de variables básicas y no básicas. ¿Listo? Entonces, claro, como ese es un caso especial, porque en ese caso ya no se cumpliría esa relación, porque habría más variables no básicas que básicas. Bueno, eso puede ocurrir perfectamente, pero me refiero a que se pierde la proporción. Por ejemplo, si son 6 variables y 2 siempre son básicas y 4 no básicas, pues puede llegar a un punto en el que tienen 5 no básicas y una básica. Entonces, como eso es algo fuera de como de lo estándar, por decirlo así, entonces cuando tengo ese empate se dice que hay degeneración. ¿Listo? Es decir, que el problema se llama degenerado.
Ahora, el hecho de que sea degenerado y de que viole esa condición de que la proporción de variables no básicas y básicas debe ser la misma, no hay problema, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo, voy a escoger cualquiera y a seguir haciendo el simple normalmente. Pero entonces ahí sí hay un riesgo y es que si tú te vas por una o por otra, en algunos casos, no siempre, puede que eso se vuelva un ciclo infinito. Es decir, que nunca termines el algoritmo porque siempre vas a estar cayendo como en las mismas soluciones y de ahí nunca sales, ¿cierto? Pero la buena noticia es que en la práctica, en los problemas prácticos, casi nunca se caen esos ciclos infinitos. Lo que va a pasar es lo mismo. Si te vas por una, puede que termines más rápido el simplex o puede que te demores más, pero es un tema como de suerte. Entonces, ese concepto de generación es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hay empate en la prueba del cociente mínimo. ¿Listo? Así se identifica que el problema es degenerado. ¿Listo? Pero para seguir operando, lo normal escogen cualquiera. ¿Listo? Arbitrariamente. ¿Alguna duda, chicos, con eso? Entonces, bueno, el rompimiento de empates no tiene como problema. ¿Listo? Hola, dime. Profe, en el caso de que sea degenerado, ¿se debe especificar en el problema? O sea, en Si la te están resolución. diciendo, si de pronto yo les hago una pregunta como, resuelva el siguiente tablero simplex y identifique cualquier caso extraño o cualquier caso especial. Entonces, si ustedes ven que hay degeneración, entonces ustedes tienen que escribir, el problema es degenerado porque en tal iteración hay empate en la prueba del cociente. ¿Listo? Si no les dicen como que identifique casos especiales mientras lo resuelve, pues en teoría lo pueden seguir resolviendo normal. ¿Listo? Teniendo en su mente que hay un degeneramiento. Sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, bueno, el siguiente es, no hay variable básica saliente. Problema no acotado. ¿Listo? Esto ocurre cuando no es posible realizar la prueba del cociente mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Vamos a suponer que en este mismo ejemplo, ustedes están llenando, ya saben cuál variable va a entrar, pero van a hacer la prueba de cuál va a salir. ¿Listo? Entonces, hagamos de cuenta que no conocemos esto. Y vamos a suponer, por pura casualidad, que el valor de este 1 también es negativo. Entonces, este es un -1, este también se supone que es un -1. Entonces, ustedes dicen, ok, la variable que entra es x2, vamos a ver la prueba del cociente mínimo. Pero cuando la van a hacer, usted dice 4, no, la prueba no se hace ni con negativos ni con 0, entonces no van a encontrar ningún cociente. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Pues en términos gráficos, lo que significaría es que la función objetivo puede crecer independiente de esa restricción. O sea, esa restricción no afecta a su función objetivo, ¿cierto? Eso es sinónimo de cuando gráficamente el problema era no acotado. ¿Recuerdan cuando era no acotado que la función objetivo podía crecer indefinidamente? Entonces nunca iba a llegar a un z. Entonces, cuando ustedes en el simplex llegan a un punto, llegan a una iteración donde no se puede realizar la prueba del cociente mínimo, es decir, no hay una variable que va a salir, van a decir, el problema es no acotado. ¿Listo? Y recuerden que si el problema es no acotado es porque generalmente o falta una restricción, o se hizo mal una restricción, o se le puso mal un signo a una restricción, ¿cierto? Si le salen un simplex, pues ustedes no van a poder devolverse a mirar si es que tienen mal una restricción o algo así. Ustedes lo que dirían es,
el problema es no acotado. ¿Por qué? Porque en esta iteración no se pudo hacer la prueba del cociente mínimo. ¿Listo? Eso es lo que significaría. ¿De acuerdo? Listo. Ese sí es muy fácil de identificar. Y pues ahí no pueden hacer nada porque no pueden seguir realizándolo. ¿Listo? Ahí tienen que parar. Es decir, ahí no van a encontrar solución. Listo. Ahora, soluciones óptimas múltiples, que recuerden que es un caso que también puedo tener en un problema de programación lineal. Entonces dice, siempre que un problema tiene más de una solución básica factible óptima, al menos una variable no básica tiene coeficiente 0 en la fila 0 final. De manera que si aumenta su valor, el valor de la función z no cambia. Por lo tanto, estas otras soluciones básicas factibles óptimas se pueden identificar, si se desea, mediante iteraciones adicionales del método simplex, en las que cada vez se elige una variable no básica con coeficiente 0 como variable básica entrante. Entonces, nosotros hemos estado haciendo varios ejercicios. Miremos cuál, este fue el primero que hicimos. Sí, este fue el primero que hicimos. Entonces, hay algo que de pronto no habíamos caído en cuenta, obviamente porque nosotros operamos, pero entonces vamos a mirar los tableros y vamos a ver un patrón que hay. Entonces, en el tablero 1, ¿cuáles eran las variables básicas? En este primer tablero, el que está ahí recortado, pues señalado. ¿Cuáles eran las variables básicas en la solución inicial? No la iteración 1, sino la solución inicial. Chicos, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran las variables básicas al inicio? H1 y X1, H, no, No, X1, no, las X2 básicas no. son, H1 y H2. ah, Entonces miren que ellas tienen en el renglón 0 coeficiente 0, ¿cierto? Vamos a la iteración 1, ¿listo? Entonces, ¿cuáles eran las variables básicas en la iteración 1? Tres y ¿Cuáles 0. eran? ¿Cuáles, perdón? Ah, no mentiras, no. ¿Cuáles eran? Porque hay no. Mire, aquí se las estoy mostrando. X2 y H2. Listo. Miremos qué coeficientes tienen X2 y H2 en el renglón 0. Chicos, ¿qué coeficientes tienen? 1 No, en el renglón 0, sí, 0 y 0. 0 y 0. 0, Entonces, miren que ese patrón se va a repetir si todo está normalito. Es decir, las variables básicas siempre van a tener coeficiente 0 en el renglón 0. Y las variables no básicas siempre van a tener coeficiente diferente de 0. Entonces, mira aquí X1 y X2 diferentes de 0. X1 y H1, que en este caso son las que son no básicas, tienen coeficiente diferente de 0. ¿De acuerdo? Eso siempre se va a cumplir. Entonces, leamos nuevamente y verán cómo puedo identificar las soluciones múltiples. Entonces, siempre que un problema tiene más de una solución básica factible óptima, al menos una variable no básica, las que se suponen que en todo momento, si son no básicas en el renglón 0, deben tener un coeficiente diferente de 0, tienen coeficiente de 0 en la fila final. O sea, cuando ya llegan a la solución óptima. ¿Listo? Entonces, si ustedes llegan a la solución óptima, al tablero ya final, y ven que hay una variable no básica que tiene un coeficiente 0 en ese renglón, ustedes dicen, aquí hay múltiples soluciones. ¿Listo? Ahora, ya tienen una solución porque si llegaron al tablero final, pues es porque tienen una. Pero si les piden otra solución,
¿Qué tendrían que hacer? Pues volver a aplicar una iteración más. ¿Listo? Y al hacer eso, pues les va a dar otra solución. ¿Listo? Entonces ya tendrían ahí dos soluciones que son óptimas. Entonces, miren qué dice. De manera que si aumenta su valor, el valor de la función z no cambia. Claro, si tiene coeficiente 0, esa variable que se supone es no básica, si ustedes la entran a la base, pues no va a tener efecto sobre la función objetivo, porque si el coeficiente es 0, 0%, pues sigue siendo 0, ni suma ni resta en la función objetivo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, estas otras soluciones factibles se pueden identificar si se les piden o si se desean, mediante iteraciones adicionales del método, en las que cada vez se elige una variable no básica con coeficiente 0 como la variable básica que va a entrar. Recuerden que aunque entre a la base, pues no va a cambiar el valor de z, porque el coeficiente es 0. Entonces aquí tengo como un ejemplo. De hecho, este es el mismo ejemplo que hicimos la clase pasada, pero lo que se le cambió es como que el precio de X1 creo que era 3 y el precio de X2 era 5. Entonces se cambió el precio de X2 y se volvió a resolver, ¿cierto? Entonces, bueno, el hecho es que aquí se hizo la resolución otra vez, y miremos el tercer cuadrito. Entonces, ¿qué pasa con el tercer cuadrito? Yo puedo deducir que ya la solución es óptima o no. En el tercer cuadrito que vendría siendo la segunda iteración. Chicos. Acuerden que este problema era estándar, era de maximizar con todas sus restricciones menor o igual. Entonces, cuando yo llego a este tercer tablero, yo ya puedo decir que es la solución óptima. Pues No, profe. en teoría sí, pero ¿Por qué sí? todavía tenemos valores negativos. Porque en el horizonte Z, o no sé cómo decirlo, en la fila Z, perdón, en Sí. la fila Z ya no hay ninguna variable negativa. Ningún Entonces, de coeficiente. pronto por Ojo. eso podríamos tener alguna confusión. Pero un coeficiente, perdón, sí. No hay ningún coeficiente negativo. Entonces, por eso podríamos tener la confusión. Pero también debemos ver que hay un menos 3 medios y un menos 1. Que No, pero eso no supongo también importa. deben quedar positivos. Eso no importa. No. Ah, Solo entonces sí, importan los del renglón entonces sí cero. sería óptima. Exacto. Sería óptimo porque recuerden que si es un problema de maximización estándar, si yo miro el renglón 0 y en el renglón 0 ya no hay ningún valor negativo, significa que esa ya es la solución óptima, ¿cierto? Entonces, uno diría, ok, la solución óptima es z igual a 18, x1 igual a 4, x4 igual a 6, x2 igual a 3. ¿Listo? Pero entonces siempre tengo que estar pendiente de lo siguiente y es verificar lo que estuvimos viendo. Todas las variables básicas, perdón, todas las variables, bueno, como lo quieran ver, las variables básicas siempre van a tener coeficiente 0 en el renglón 0, mientras que las variables no básicas deberían tener coeficientes diferentes de 0. Entonces, miremos, x1 es básica, ¿tiene coeficiente 0? Bien. X4 es básica, ¿tiene coeficiente 0? Está bien. X2 es básica, ¿tiene coeficiente 0? Está bien. ¿Cuáles serían no básicas entonces? X3 y X5. Entonces yo miro X5, ok, tiene coeficiente diferente de 0, pero miro X3 y X3 tiene coeficiente 0. Eso es un indicador de que algo raro pasa porque no debería ser 0. Ojo, solo lo miro en el tablero final, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que ese problema tiene varias soluciones, ¿cierto? Entonces, si solo te piden una solución, pues tú lo puedes dejar hasta este tercer tablero. Pero si yo les digo, necesito dos soluciones óptimas, ¿qué tienen que hacer? Pues simplemente vuelven y aplican el método simplex, pero ahora como la variable problemática es x3, entonces cogen esa como variable de entrada. Y lo mismo, hacen la prueba del cociente mínimo y hacen el simplex normal. Y mire que van a llegar a otro tablero donde, ¿qué pasa?
Efectivamente, todos los coeficientes en cero son positivos o cero, lo que significa que esa es la solución óptima. Y pues claro, mire, otra vez dio 18, porque eso sí no puede cambiar. O sea, nada va a cambiar que sea 18, ¿cierto? Entonces, vuelven y hacen lo mismo. X1, X3, X2. X1, X3, X2 son las básicas. X4 y X5 son las no básicas. Y vuelve y pasa lo mismo con X4. ¿Cierto? Miren que X4 es no básica y tiene coeficiente 0. Entonces, ahí podrían hallar una tercera solución. ¿Cómo? Ahora haciendo que X4 sea la que sale, volviendo a aplicar el cociente mínimo y así sucesivamente. Si es un problema que tiene infinitas soluciones, pues nunca van a acabar, ¿cierto? Porque siempre van a encontrar otra solución y otra solución y otra solución. Entonces, ahí ya depende de cuánto les piden. Les piden 2 soluciones, pues bueno, solo tendrían que hacer una segunda iteración. Y miren que los valores de las variables son diferentes. ¿Pero qué? Pero obtienen el mismo valor de z. ¿De acuerdo? Entonces, de esa es de la que más pendiente tienen que estar porque a uno tiende a olvidársele. Cuando ya llega al óptimo y dice, ay, qué bien, ya. Siempre que lleguen al óptimo, fíjense si todas las variables no básicas tienen coeficiente diferente de 0, ¿cierto? Porque lo mismo, si yo les digo identifiquen casos especiales y ustedes no se dan cuenta que es un caso especial de soluciones múltiples, pues van a tener mal el ejercicio. ¿Listo? ¿Sí es clara esta, chicos? Es de la que más pendiente están porque no hay como un indicador, o sea, la de, por ejemplo, el cociente mínimo, uno se da cuenta súper directamente, pero esta a veces se le pasa, porque entre tanto número, pues uno como que no está tan pendiente de eso. ¿Listo? Pero ahora que lo saben, van a estar pendientes. Lo bueno es que tienen que estar pendientes en el tablero final, cuando ya lleguen a la óptima. No es que en todos tengan que estar pendientes de eso. No, solamente es en el final cuando ya saben qué es la solución óptima. Ahí es donde pueden identificar si hay más soluciones. ¿Listo, chicos? ¿Claro eso? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Ahora, lados derechos negativos. ¿Listo? Entonces, pues hasta el momento nosotros no hemos trabajado ningún ejercicio donde el lado derecho sea negativo, pero les puede aparecer perfectamente eso en algún problema, ¿cierto? Entonces, si ustedes no quieren tener lados derechos negativos, simplemente vamos a hacer lo que hacíamos en matemáticas. Vamos a multiplicar toda la restricción por -1, pues para que ese lado derecho ya quede positivo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que si es una igualdad, pues ok, cambian los signos al lado y lado. Pero si es una desigualdad, además de cambiar los signos, también va a cambiar el signo de la desigualdad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una restricción que es 2x1 menos 5x2 menor o igual a -7. Pues nada, ustedes simplemente, si no quieren tener un lado derecho negativo, pues multiplican por -1 a ambos lados y les va a quedar entonces menos 2x1 más 5x2. Ojo, la desigualdad se cambia de dirección. Y el 7 pues ya va a quedar positivo. Y pues miren que esto ya es una restricción normal, como las que hemos manejado nosotros. ¿Listo? Si esto fuera, en vez de esto, igualdad, pues el igual no puede cambiar de dirección. ¿Listo? Entonces, normal. Ahí no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Claro eso, chicos? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Pues que cuando haya lados derechos negativos, desde el principio, desde que empiezo a hacer el sistema de ecuaciones, pues hago esa corrección para que no queden lados derechos negativos, ¿cierto? Porque esto funciona con lados derechos positivos. Entonces, yo no puedo meter lados derechos negativos aquí en el simplex porque él se vuelve loco. Entonces, tengo que hacer antes la conversión de ser necesaria si hay lados derechos negativos a positivos. ¿Listo? Y ahí sí empezar a hacer el simplex. ¿De acuerdo?
Bueno. Ahora. Bueno. Entonces ahora vamos a entrar a un caso más general y es que ustedes dicen, ok, profe, listo, ya sabemos hacer simplex cuando es un modelo estándar de maximización o cuando es un modelo estándar de minimización. Pero entonces, ¿qué pasa si yo tengo restricciones de igualdad o restricciones de mayor o igual? ¿Cómo hago para poder aplicar el método simplex? Entonces uno diría, ¿por qué no se puede hacer exactamente igual que acá? Y la respuesta es la siguiente. La única diferencia entre el método simplex que vimos y el método simplex que se usa cuando las restricciones son de igualdad o mayor o igual es encontrar la solución inicial. ¿Listo? Y eso nos cambia absolutamente todo y nos va a complicar todo, aunque parece una bobada. Entonces, el tema es que cuando las restricciones son mayor o igual, ya la solución, por ejemplo, coger todas las variables originales iguales a 0, no me garantiza que esa solución sea factible. Ese es el problema. Como si pasaba con las que son menor o igual. Siempre que yo le doy 0, 0, las de holgura se vuelven positivas y es una solución factible. Pero si las restricciones son de igualdad o de mayor o igual, es muy complicado. Entonces, pensemos en lo siguiente. Pensemos que usted tiene un problema de maximización o de minimización, no importa lo que sea, y tiene una restricción que es, por ejemplo, 5x1 más 7x2 igual a 18, por decir algo. Es más, creo que en el problema que hicimos de la dieta había uno que había una restricción de igualdad, ¿cierto? Que era el del azúcar, que yo necesitaba cierta cantidad exacta de azúcar. Entonces, miren que si yo le doy a x1 el valor de 0 y a x2 el valor de 0, pues esa restricción no se va a cumplir, ¿cierto? Lo mismo que si la restricción es, por ejemplo, no sé, 0.5 x1 más 4x3 y eso tiene que ser mayor o igual a, no sé, a 25. Si yo le doy a x1, bueno, y a x3 el valor de 0, pues porque x3 va a ser una variable de las originales, no necesariamente se va a cumplir. Entonces, ahí el tema es, suena como muy sencillo, es el origen no me sirve de solución inicial. Y entonces tengo que buscar otro método para poder encontrar una solución inicial que sea factible. Cuando ya tenga esa solución, pues de una hago el simplex como lo sé hacer en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Entonces vamos a mirar algo que es como el preámbulo. Entonces, primero, vamos a suponer que yo tengo esta restricción de aquí abajo, ¿cierto? Y la tengo que convertir en una igualdad, porque para el simples el trabajo es con igualdades. Entonces, cuando era menor o igual, pues yo sabía que podía agregar una variable de holgura y listo, no problema. Entonces, con las restricciones de mayor o igual, voy a hacer algo parecido, pero la variable no se llama de holgura, sino que la variable se va a llamar es de exceso. Entonces, ¿cómo quedaría esa nueva ecuación cuando yo agrego una variable de exceso? Entonces, en este caso va a ser 0.5 x1 más 4 x3 y voy a agregar la variable de holgura no, perdón, de exceso. Pero esa lo que tengo que hacer es restarla, no sumarla como la variable de holgura. Entonces voy a llamarle E1. Y esto finalmente va a ser igual a 25. Entonces, miren que este tipo de restricciones yo generalmente las uso cuando tengo que cumplir un requerimiento mínimo, cierto valor o más, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejemplo de la dieta era el tema de calorías, me decían que necesitaba mínimo 500 calorías, es decir, 500 o más. Entonces, en ese orden de ideas, supongamos que esta es la ecuación de las calorías, que yo necesito por lo menos 25 calorías, por decir algo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esa variable de exceso?
Así como la variable de holgura significaba el recurso que yo no consumí, lo que me sobró, ¿qué significaría esta variable E1? En este caso, asumiendo que eso es que necesito por lo menos 25 calorías. ¿Qué interpretación tendría? Lo que falta o el poquito para que sea igual a 25. No, Mm, aquí el 25 es un requerimiento que yo debo cumplir. Entonces, si todo esto es el aporte de mis variables de decisión para cumplir con ese 25, y al yo restarle esta cantidad es exactamente igual a 25, ¿qué significaría ese X1? Sería todo lo adicional a las 25. ¿Sí me hago entender? Entonces, como lo contrario, las de holgura era lo que me faltaba, lo que no consumí, y entonces aquí es lo que di de más, el exceso. De hecho, por eso se llaman variables de exceso, ¿cierto? Entonces, piensen en lo siguiente. Supongamos que aquí les dio, qué sé yo, a ver. Supongamos que usted comió tanto que las calorías que le aporta eso son 40, ¿cierto? Es decir, ese fue el aporte de sus variables de decisión, 40 calorías, que es el producto de esta operación acá. Entonces, ¿qué pasa si usted sabe que eso menos E1 tiene que ser igual a 25, que era el requerimiento mínimo? Pues si usted despeja de ahí E1, ¿cuánto le va a dar? 15. Lo que está indicando es que usted excedió en 15 el requerimiento mínimo. ¿Listo? E1 tiene que ser positiva, obviamente. E1 no puede ser negativa. Porque ¿qué pasa si es negativa? Significaría es que usted ni cumplió con el requisito mínimo. Entonces, al igual que la variable de holgura, siempre debe ser también mayor o igual que 0. Las de exceso también tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Listo? ¿Claro eso? Entonces, si tuvieran que definir esa variable de holgura, ¿cómo sería? Pues sería el excedente, en este caso, excedente de calorías sobre el requerimiento mínimo. ¿Listo? Y también, pues, en el caso de que ustedes las agreguen a un modelo, pues tendrán que poner también sus correspondientes restricciones de no negatividad, así como se hacía con las de holgura. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿cuál es el tema acá? Si yo tengo esto acá, lo mismo, si yo necesito una solución inicial, ¿cómo hago? ¿Qué le modifico a esta? A esta variable de acá. A esta variable no, sino a esta ecuación. ¿Qué harían ustedes? Entonces miren lo siguiente. Acuerden que lo que les acabo de decir es, el único inconveniente que yo tengo para aplicar simplex es que no soy capaz de hallar fácilmente una solución inicial. ¿Qué es una solución inicial? Una solución que no tiene que ser la óptima, pero que sí cumple todas las restricciones, ¿cierto? Es decir, una esquina de mi zona factible. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo miro esta ecuación ya como igualdad, yo digo, si yo le doy a X1 el valor de 0 y a X3 el valor de 0, eso no me garantiza que se me cumpla la restricción, ¿cierto? Porque, por ejemplo, E1 siempre tiene que ser positiva, recuérdenlo.
Entonces miren que, por ejemplo, si x1 es 0 y x3 es 0, esto va a ser 0, ¿cierto? Menos E1 igual a 25. Si ustedes despejan E1, pues les va a dar negativa. ¿Sí se fijan? Entonces claramente no está cumpliendo, porque si alguna de las variables es negativa es porque se está violando alguna restricción. Entonces lo que se hace en este caso es agregar lo que se llama una variable artificial. Entonces, ¿qué es una variable artificial? Es literalmente una variable que me inventé y que no tiene ningún sentido físico en el problema, como sí lo tienen las variables de holgura y las variables de exceso. Ellas sí tienen interpretación dentro del problema real, pero las variables artificiales sí son literalmente de mentiras. ¿Listo? Entonces miren que si yo necesitara una solución inicial para esto, lo que haría es lo siguiente. Entonces cogería esa ecuación. Entonces mi ecuación es 0.5 x1 más 4x3 menos la variable de exceso y le voy a sumar una variable artificial que va a llamar a 1 y eso va a ser igual a 25. Entonces miren cuál es la lógica de eso. Fíjense que en este caso esta A1 sí va a poder tomarse como variable básica al principio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si x1 es igual a 0, x3 es igual a 0 y esta también es igual a 0, que era lo que no podía hacer antes, porque se acuerdan que lo que yo hacía con las de holgura era cogerlas como variables básicas al principio, que me servían como variables básicas, pero acá con la de exceso no lo puedo hacer porque me daba negativa si cogí esa solución, ¿cierto? Pero entonces aquí sí le puedo dar 0, 0, 0. Y para que esto sea igual a 25, pues A1 tiene que ser exactamente igual a 25. Es decir, A1 la voy a coger es para que me pueda servir como variable básica al principio. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la lógica y esa va a ser la modificación que vamos a hacer a todos los problemas que tengan restricciones de mayor o igual. Si la restricción ya originalmente está como igualdad, pues no hay que agregar ninguna variable de exceso, sino agregar directamente la variable artificial. Entonces, por ejemplo, esta otra quedaría 5x1 más 7x2 más una variable artificial A2 igual a 18. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que para poder usar el simplex y para encontrar una solución inicial necesito agregar variables artificiales. Y eso es lo que vamos a aprender. Pues vamos a empezar a hacerlo ahorita, pero ejercicios haremos hasta mañana porque creo que no alcanzamos. ¿Listo? Si es claro el concepto de variables artificiales, entonces yo me las invento para que me puedan servir como variables básicas al principio en la solución inicial, ¿cierto? Porque si no las hago, entonces recuerden que esta variable, por ejemplo, de exceso, no va a ser básica, ¿cierto? Porque no me va a cumplir con las restricciones. Entonces, es importante que lo tengan claro porque, bueno, fíjense que el modelo puede ser pequeño con dos variables, pero si tengo 5 restricciones de igualdad, por ejemplo, van a aparecer otras 5 variables artificiales. Si son 5 restricciones de mayor o igual, van a aparecer 5 variables de holgura más 5 variables artificiales. Entonces puede aumentar un poco de tamaño el problema. ¿Listo? Pero bueno, por ahora me interesa que entiendan primero qué es la variable de exceso y en dónde se utiliza y por qué es necesario utilizar variables artificiales. ¿Listo? Entonces, miremos ahora sí lo que dice las diapositivas que ya va a tener un poco más de sentido. Entonces, cuando en el modelo existen restricciones mayor o igual, o igual, no es tan sencillo y directo hallar la solución inicial como se hizo antes, haciendo que las variables de holgura fueran básicas. En este caso se debe realizar
algunas modificaciones con el fin de poder usar el algoritmo. ¿Cuáles son esas modificaciones? Agregar variables de exceso donde sea necesario, restricciones mayor o igual, y luego cuando tenga igualdades, aplicar variables artificiales. Si la restricción es de menor o igual, pues no le voy a agregar, le agrego la de holgura, como lo aprendí a hacer desde el principio, pero en ese caso sí no es necesario aplicar variables artificiales. Es decir, las variables artificiales solo van a aparecer en igualdades y cuando sean mayor o iguales las originales, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste el método de la gran M? Se debe hacer en esta secuencia para no tener inconvenientes. Dice, primero garantice que todos los lados derechos de las restricciones funcionales son no negativos. Es decir, esa es la primera transformación que se va a hacer. Simplemente, si ya todos los lados derechos son positivos, pues bien, puede empezar de una. Si no, pues ya saben que deben multiplicar por menos 1 la restricción correspondiente. ¿Listo? Bueno. El paso 2 es, convierta cada restricción funcional de desigualdad en una restricción de igualdad usando el método de las variables de holgura, si la restricción es menor o igual, o el método de la variable de exceso, si la restricción es mayor o igual. ¿Listo? Ese es el segundo paso, convertir todo en igualdades. Obviamente, si tienen una ya convertida en igualdad, pues la dejan quieta porque ya está como igualdad. ¿Listo? Ahora dice, paso 3. A cada restricción de igualdad, excluyendo las de restricciones menores o iguales, es decir, a las que ustedes volvieron igualdades con las de holgura, esas se dejan quieticas, que haya hasta ese momento, hay que agregar una variable artificial, como lo hicimos en este caso. ¿Listo? Ese sería el siguiente paso. Y ahora dice, paso 4, sea M un número positivo muy grande, o sea, no tenemos que saber el valor de M, solo tenemos que saber que es un valor extremadamente grande y positivo. Entonces, si el PL es un problema de maximización, sume por cada variable artificial menos M a I, es decir, menos M como coeficiente y multiplicado por la variable artificial que tenga, ¿cierto? Entonces, obviamente si tienes 3 restricciones con variables artificiales, pues tendrás que restar 3 veces menos M a 1, menos M a 2, menos M a 3. ¿Listo? Si el PL es un problema de minimización, se debe sumar por cada variable artificial a la función objetivo. ¿Listo? ¿Por qué ocurre eso? Ya vamos a mirar. Hagámoslo con un ejemplo ya que tenemos tiempo. Entonces, ¿alguien me puede indicar, porfa, algún problema que tenga restricciones mayor o igual de los que hicimos? Creo que hicimos varios, ¿no? Espérenme, busco uno acá, chicos. Eh, Disculpen un segundito.
Bueno, vamos a coger un ejemplo de los que ya hemos hecho que no tenga las restricciones de la forma estándar. Por ejemplo, el de ricitos de oro, ¿cierto? No lo encuentro. No que sea pequeñito para que no. Oiga, ¿por qué no tengo aquí a ricitos de oro? ¿Mm? Ese lo hemos resuelto, ¿cierto, chicos? Sí, lo de en la mina A y B, algo así, no recuerdo. ¿Sí? Sí, 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 que era ahí todo ficti, yo lo recuerdo. De que cuánto tiempo en la mina uno, en la mina, algo así era así. Exacto. Bueno, De ahí por pues, ahí. bueno, no sé, ustedes lo tienen por ahí, chicos. Es que quiero ese pequeñito porque, para que alcancemos. Ve qué raro. De pronto alguien lo tiene que lo puede enviar al chat, la formulación, o sea, el modelo ya de programación lineal. Y si no, pues cojamos uno por acá, cualquiera. Cojamos el de la dieta, ¿listo? Entonces, bueno, no, simplemente voy a dejar ya las restricciones que no me estorben. Entonces, si yo miro ese problema y lo quisiera resolver por simplex, ¿qué me fastidia? ¿Qué cosas no están en la forma estándar? En este caso, todas las restricciones son mayor o igual o igual. ¿Listo? Entonces, en este caso tendría que hacer esa modificación. Entonces, listo. Vamos a empezar a convertir en igualdades estas variables originales, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el método de la gran M? ¿Cuál es el primer paso? ¿Quién me lo lee, porfa? Chicos. ¿Pasarlos todos a igualdades, profe? No, hay un paso uno antes. Ah, en la diapositiva en esta. Garantice que todos los lados derechos de las restricciones sean no negativos. ¿Listo? Pues si yo miro el problema que les estoy mostrando, no problem. Todos los lados derechos son positivos. ¿Listo? Entonces, paso 1, check. Paso 2, convierta cada restricción funcional de desigualdad en una de igualdad usando el método de las variables de holgura o el método de las variables de exceso. Entonces, en ese orden de ideas, listo. ¿Qué necesito yo para convertir esto en una igualdad? Restarle una variable, en este caso de exceso, porque es mayor o igual. ¿Listo? Entonces voy a ponerle 1 y esto ya se me va a convertir en una igualdad. Y lo mismo voy a tener que hacer con todas las demás. ¿Listo? Entonces,
Listo. Esta igualdad no la voy a mover porque ya está como igualdad, entonces todo bien. O sea, ya está, entonces no tengo que agregarle nada por ahora. Listo, y entonces aquí E1, E2, E3, y esta puede llamarse E4. ¿Listo? Ese es el paso número 2. ¿Qué dice el paso número 3? Chicos. Señor profe, qué pena, es que le escuché entrecortado. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso número 3 dice, a cada restricción de igualdad, excluyendo de las restricciones mayor o igual, que hasta este momento, agrega una variable artificial, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, aquí obviamente ya todo está en igualdades, pero esas igualdades vienen originalmente o de una restricción mayor o igual, o de una restricción menor o igual, o de una igualdad directamente. En este caso, ninguna venía de una restricción menor o igual. Si alguna viniera de restricción menor o igual, pues tendría su variable de holgura y a esa no le debo agregar variables artificiales. Pero como aquí todas vienen de una restricción mayor o igual, tengo que agregar una variable, en este caso, artificial. Entonces las artificiales las vamos a llamar con A. ¿Listo? Entonces, en este caso, esas sí se suman. ¿Listo? Entonces aquí va a haber una artificial 1, aquí va a haber una artificial 2. Aquí va a haber una artificial 3. ¿Listo? Y aquí va a haber una artificial 4. Acuerden que esta era la que era igualdad desde el principio. Miren que se ve porque no tiene variable de exceso. ¿Listo? Y aquí va a haber una quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, miren ya cómo se me va ampliando el problema. Aparecieron 1, 2, 3, 4 nuevas de exceso más 5 nuevas de las otras. Entonces, ¿qué dice el siguiente paso? Chicos. Me dice ¿Cómo, profe? que ¿cuál es el siguiente paso? Entonces dice, si el problema es de minimización, sume por cada variable artificial MA1 a la función objetivo. ¿Qué significa eso? Que entonces voy a tener que aquí sumarle a la función, como es minimizando, ¿cierto? Entonces voy a sumarle aquí M veces A1 más M veces A2 más M veces A3 más M veces A4 más M veces A5. ¿Listo? No sabemos por qué hay que hacer eso. Pues ya lo tendremos que ver mañana porque ahorita no alcanzamos. Pero por ahora, pues la idea es que tengamos claro de seguir los pasos 1 hasta 4. ¿Listo? Esos son fáciles. Los difíciles van a ser el paso 5, básicamente va a ser el que es difícil. ¿Listo? Entonces, en este caso, como era minimizar, se suma. En el caso de que fuera maximizar, en vez de sumar MA1 más MA2 más MA3, se iba a restar menos MA1 menos MA2. Y mañana vamos a ver por qué la lógica de eso. ¿Listo?
Entonces, bueno, chicos, yo creería que por hoy es suficiente. Entonces, nos vemos mañana. ¿Listo, chicos? Vale, profe, gracias. Listo, recuerden que ya pueden ver la solución del parcial con la rúbrica y también pueden ver el ejercicio que hicimos en la clase pasada por escrito. Profe, ¿Listo? la solución del parcial, pero la nota no, ¿no? ¿O No, sí? la nota las estaré enviando en la semana, pero ya miren la solución, ahí ustedes ya se pueden hacer una idea. Lo digo más es para el tema de los reclamos, porque yo les mandaré por correo la nota sin mayor comentario, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes miren la solución y pues vean Vale. en qué fue que se descacharon, ¿listo? Bueno, vale, profe, gracias. Igual si hay dudas, pues igual también me pueden decir, si no están de acuerdo, yo también a veces puedo sumar mal, entonces tienen esa opción igual, ¿listo? Bueno, chicos, feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Buenas noches, Gracias, profe. profe. bueno, que descansen. Feliz semana.